Buenos días, queridos hermanos y amigos, aquellos que nos están siguiendo por estos canales de YouTube. Y pedimos bendiciones para cada uno de ustedes. Y nos complace grandemente poder compartir la palabra de Dios con ustedes y saber que muchos de ustedes han estado compartiendo estas enseñanzas con otras personas. Ese es parte del trabajo que los cristianos tenemos en esta tierra. Compartir la palabra de Dios con otras personas, sobre todo con aquellos que sabemos que no conocen de la Biblia, que no conocen de la salvación, que no tienen a Cristo, quizás por ignorancia, porque han aprendido por sus familiares con doctrinas equivocadas, pero qué bueno que podemos hacerle llegar un poco de la palabra de Dios y ojalá alguno que vea estas enseñanzas entienda que sin Cristo iríamos directamente al infierno. Sin Cristo estamos muertos. La única forma de entrar al cielo es por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Y hoy llegamos ya al capítulo 8 y versículo del 10 al 17. Vamos a ver hoy del 10 al 17 y seguimos con estas enseñanzas de Romanos 8, donde el apóstol Pablo hace un despliegue grandísimo. Número 1, de el problema de toda la humanidad, el pecado. Pero aquí en el capítulo 8 vemos la parte de la función del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Como enseñamos anteriormente, pues los que viven según la carne, en el pecado, no pueden agradar a Dios nunca. Pero los que han aceptado a Cristo, debemos entender que nuestra vida es en el Espíritu. Debemos rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios y entonces podemos disfrutar de esa vida abundante, estando en paz y en armonía, paz con Dios y paz con los hombres, siguiendo una vida recta como lo quiere el Señor. Romanos 8, versículo del 10 al 17 dice la palabra de Dios así. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Note esta expresión, el espíritu que mora en vosotros. Se refiere a que todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Noten, el Espíritu es el que nos da el poder para vencer las obras de la carne. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Noten, se lo repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por ahí dicen que todos somos hijos de Dios, todos somos creación, hijos. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, le aceptamos, le recibimos e inmediatamente el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuevamente, dice el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos
glorificados. Gloria a Dios por su palabra. Y comenzamos repitiendo, recordándoles lo siguiente. El Espíritu Santo mora en todo creyente. Desde el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu de Dios viene a nosotros. El Espíritu de Dios es promesa de Dios y garantía de la vida eterna. Mora en nosotros por fe, y por fe estamos seguros de que viviremos con Cristo por la eternidad. El Espíritu de Dios mora en nosotros y es garantía. Miren lo que nos dice Efesios capítulo 1 y versículo 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es un sello, nos pone un sello como propiedad de Dios. Él mora en nosotros y somos sellados como garantía de que somos propiedad de Dios. Primera de Corintios 6, 14 dice lo siguiente. Esto para complementar lo que acabamos de decir sobre las funciones del Espíritu Santo. Primero de Corintios 6, versículo 14 dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dice allá en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da poder para vivir como Cristo quiere que vivamos, para vivir separados del pecado, para ya no ser más esclavos del pecado. Somos deudores, dice el apóstol Pablo aquí, somos deudores, porque por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Si tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, entonces podemos hacer morir las obras de la carne. Debemos dar por muerto el poder del pecado en nuestro cuerpo. Cuando nos consideramos muertos al pecado, entonces podemos rechazar las tentaciones. Qué privilegio tener el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Versículo de 14 al 17 nos sigue el apóstol enseñando. El apóstol Pablo aquí usa la adopción para ilustrar la nueva relación del creyente con Dios. Por eso, Pablo usa la adopción como una ilustración. En la cultura romana, la persona adoptada perdía todos los derechos de la familia anterior y ganaba los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia. Esa era en la cultura romana. Se convierte entonces la persona en heredero de su nuevo padre. Y esto nos lleva a una meditación importante. Somos hijos de Dios, nos adoptó como sus hijos y ahora tenemos todos los privilegios de formar parte de la familia de Dios. ¡Qué privilegio! Asimismo, como Pablo nos explica, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, ganamos todos los derechos y privilegios, y responsabilidades de un hijo en la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí en este pasaje Pablo nos repite el hecho de que somos hijos y herederos de Dios desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal.
Uno de estos privilegios, porque es un privilegio, uno de estos privilegios es recibir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ese es un privilegio. El mundo no lo tiene. Aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal no tiene el privilegio de tener el Espíritu Santo de Dios morando en él. ¿Qué privilegio, hermanos? Su presencia en nosotros nos recuerda quiénes somos y nos anima en su amor divino. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Qué privilegio es ser hijo de Dios. Somos, dice aquí, herederos de Dios y coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya nos ha dado los mejores regalos a todos aquellos que hemos creído en Cristo. Y se los digo, número 1, Dios nos dio a su Hijo para que muriera, para pagar el perdón de nuestros pecados y nos diera la vida eterna. ¡Qué regalo, hermano! Por gracia soy salvo. Dios nos perdonó por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y Dios nos dio la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Y no tan solo eso, nos anima a pedirle todo lo que nosotros necesitamos. Y está respaldado bíblicamente con versículos. ¿Qué regalos nos ha dado Dios? Somos nuevas criaturas al ser hechos hijos de Dios. Pero en la vida cristiana tendremos también sufrimientos. Cristo los tuvo, el apóstol Pablo los tuvo, todos los apóstoles los tuvieron. Pero el Señor nos anima y nos fortalece para seguir adelante sirviéndole. En cuanto a las responsabilidades como hijos de Dios, no podemos olvidar que nuestro Padre es santo. Por lo tanto, debemos vivir una vida recta, apartado de pecado. Por eso hablamos de que morimos con Cristo. El cuerpo del pecado ya ha sido destruido. Ahora podemos vivir una vida sin pecado, una vida en libertad. Nuestro Padre Celestial es santo y nosotros como hijos debemos andar en santidad y cada vez acercándonos más al Señor en santidad. Él dijo, sed santo porque yo soy santo. Y te dejo con esta meditación. Que el Señor te bendiga.